Buenos días, profe. Buenos días. Ya.
Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan, verdad? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos ¿Ya días. fueron a la playa? ¿Ya abrieron la playa, verdad? Ya las abrieron, ¿no? Nada más que creo que debe ser en cierto horario, nada más. Sí, ya las abrieron y con cierto límite de personas, porque no pueden aguantar tanto las playas. Pero Ah, ya las... ¿cuántas pueden ir? No sé, pero creo que hay un límite que dice esa que tiene las áreas protegidas, no sé cómo se llama, que es un límite de personas que pueden entrar a la playa porque es el límite que Ah, tienen. en total. Ok. Puede ir Sí, uno con toda la familia si es que hay suficiente, si es que no hay un exceso, ¿verdad? Ah, pues ajá. sí. Ah, ya extraño mucho la playa, espero que ustedes también. Este, bueno, siguen entrando.
Ya es tardecito. Hay que hacer ejercicio. Bueno, espero que estén bien todos de salud, que vayan a disfrutar este fin de semana, que nos hace falta a todos. Y vamos a comenzar. Vamos a presentar el libro que vemos, que es el principal. Y, a ver, vamos a ver. Ahí lo ven ya, ¿verdad? ¿Lo ven? Yo no. No, ¿No? no. Ay, no, no. A ver. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? No, profe. Ahora sí. No, y le puse. Pero ¿por qué? Ay. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ya se ve, ¿no? ¿Perdón? Ya. Ya Sí, se ve, profe, ya se ¿no? ve. Ya se ve. Bueno, vamos a ver lo que es la curva IS, que creo que ya lo vimos, pero se los voy a repetir, que también es una de las principales gráficas, de los principales conceptos, indicadores de cuánto está creciendo una economía. Y tiene mucho que ver con algo que algunos consideran que es tal vez el indicador más importante, algunos dicen así, no todos estamos de acuerdo, que es el indicador más importante y que puede modificar mucho del crecimiento hacia arriba o hacia abajo, que es la tasa de interés. Esto incluye pues la parte financiera, no solamente los ingresos y en la demanda agregada. Acuérdense que Q de demanda agregada, Y es ingreso, puede ser ingreso nacional neto o ingreso nacional, cualquiera de las dos. Algunos usan uno, otros usan otro, son muy parecidos. Y recuerden que el ingreso nacional se saca del Producto Interno Bruto. Se saca primero el Producto Interno Bruto real, y luego se saca el ingreso nacional. Las fórmulas ya las vimos. Entonces, ¿cómo es que se forma la curva IS? Aquí pues tienen varios detallitos, varios errorcitos este libro, incluyendo pues, pues bueno, en este caso nada más el problema es la tasa de interés, ahorita vemos. Entonces, recuerden que la línea Y tiene 45 grados de un lado y 45 grados del otro. De la derecha a la izquierda está en medio de el cuadro, de los dos lados del cuadro que tenemos con QD e Y. Está a 45 grados de uno y 45 grados de otro, quiere decir que si en uno son 100, el otro también, si, por ejemplo, en donde hay equilibrio entre curva de demanda agregada, perdón, entre ingreso nacional y demanda agregada, en Y0, por ejemplo, vean ustedes que en la curva I cruza con la curva Q de 0, ¿verdad? Entonces, el equilibrio entre demanda agregada y ingreso está en Y0. ¿Está claro, verdad? Entonces, la curva IS tiene que ver con la tasa de interés. Aquí no está, ¿verdad? Pero vamos a suponer que la fórmula de Q de 0 es el consumo, que ya lo vimos, más la inversión menos lo que se paga por inversión, que sería la cantidad que se pide prestada, que es B minúscula, por la tasa de interés, más el gasto del gobierno. Consumo más inversión neta, llamémosle así,
Porque no todo lo que se pide prestado, todo lo que en la parte de inversión, una parte es inversión con base en créditos bancarios, ¿verdad? Pero no toda la inversión es con base en créditos bancarios, ¿verdad? Por eso se le quita aquí nada, por eso se pone el tema B minúscula. La letra B minúscula representa el dinero de inversión que se pide de crédito, ¿verdad? Para invertir, no para consumir, porque también utilizamos crédito para consumir, ¿no? Los que tenemos tarjeta de crédito, por ejemplo, usamos en los supermercados, esa no es inversión, eso es crédito para consumo. Entonces, todo el mundo entiende lo que es la inversión, ¿verdad? La cantidad de inversión como parte de la demanda agregada, ¿verdad? La inversión, pues recuerden que es principalmente la compra de maquinaria, de instrumentos, de edificios, etcétera, etcétera, de infraestructura física, principalmente, aunque también hay servicios, también pues se tiene que invertir en, por ejemplo, si ustedes tienen una empresa y tienen permisos de la Secretaría de Semarnat y de Hacienda para un sistema de producción y ustedes venden esa empresa, pues ese se considera también una inversión, porque es ese tipo de permisos que da el gobierno, pues solamente ustedes tienen que demostrar que su proceso de producción es legítimo y que ustedes lo inventaron. Entonces, pues también son servicios, pero la mayor parte es infraestructura física, ¿verdad? La mayor parte es infraestructura física, como yo les mencioné. Entonces, si por ejemplo la inversión es de 50, pero la cantidad que se invierte, digamos que de 50 son 10 se utilizan para que son créditos de los bancos para inversión y que la tasa de interés es el 10%. Vamos a suponer que son 10 y 10%. ¿Cuál es el 10% de 10? Que es B minúscula. ¿Cuál es el 10% de 10? ¿Alguien me puede decir? 1. 1, exactamente. Entonces, si la inversión total es 10 y lo que se paga a los bancos es 1, ¿cuánto sería la inversión neta? 1 menos Menos 10. Sería 9. sería 9, muy bien. Eso es, ya alguien no lo entendió. Entonces aquí tenemos una tasa de interés de 10%, ¿verdad? Bueno, entonces el punto de equilibrio con esa tasa de interés, lo demás no cambia, ni el consumo, ni ni la inversión total, ni la cantidad pedida de crédito para inversión, que es B minúscula, tampoco G, gasto de gobierno, lo único que cambia es la tasa de interés, eso es lo que vamos a ver. Primero tenemos un punto de equilibrio en Y0, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a demostrar, pues, es que si aumenta la tasa de interés, entonces va a haber menos inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, si la tasa de interés sube al 20%, ¿cuánto sería en Q de 1 la inversión neta? Ya no es 10%. B sigue siendo la misma, 10. Pero ahora la inversión, la tasa de interés es 20%, no 10%. Entonces, ¿cuánto sería en la inversión neta? 8. 8, exactamente. Entonces, aunque aquí no le llamen así se llama inversión neta. Y eso es lo que ocasiona un cambio en la demanda agregada, ¿verdad? Que va de QD0 a QD1, cambia. Obviamente, ¿alguien me puede decir por qué QD0 y QD1 empiezan del mismo lugar? ¿Alguien recuerda lo que es consumo fijo? Sí. Empiezan en consumo fijo, ¿verdad? ¿Y Sí. alguien recuerda qué es consumo fijo? Sí, era
era el espacio que estaba entre ambas, ¿no? ¿El qué, perdón? Era el espacio que estaba entre las ambas rayitas que iniciaban desde cero. Eh, con ingreso cero, ¿no? De todas maneras hay consumo, ¿no? Ujú. Esa es la respuesta. Vean ustedes que ingreso es cero, pero hay, de todas maneras, hay demanda agregada. Ese es el consumo. Entonces, Todo lo demás es cero, ¿cómo definir ¿verdad? entonces el consumo fijo? Exactamente. Acuérdense que consumo es la suma de consumo fijo más consumo multiplicado por la propensión marginal a consumir. Eso ya lo vimos. Pero bueno, aquí está C, que es todo el consumo. Consumo fijo más el consumo de propensión marginal a consumir. Eso también ya lo vimos. Pero si alguno tiene dudas, pues mándenme con correo o vean, lean y lo van a entender fácilmente. ¿Cuánto dije yo, por ejemplo, que era ahorita continuamos esto? ¿Cuánto era la propensión al consumo en países como México? ¿Es alto o es bajo? Del dinero que ganan las familias. Pues es bajo, ¿no? La propensión al consumo, aunque ganemos menos que los países ricos, pero consumimos, en porcentaje, consumimos más. Usted había puesto que o sea, que era como alto por la flechita que iba para arriba, pero pues no sé si aquí sea bajo. No, no, eso no es. No, lo que les estoy preguntando es la propensión al consumo, porque es muy importante para las empresas conocer lo que es la propensión marginal al consumo, no solamente a nivel general, sino también a nivel de las unidades que produce la empresa, ¿verdad? ¿Qué es la propensión al consumo? O sea, si las familias ganan 1,000 pesos a la semana, les puse el ejemplo, y la propensión al consumo es del 90%, ¿cuánto me dijeron que era lo que gastan en consumo? 90% de 1,000 es 900. 900, me dijeron ustedes. ¿Por qué es alto en países como México? Que en México hay más ahorro que en Estados Unidos o en Japón o en Alemania. O las familias ahorran más. ¿Qué familias ahorran más? ¿Las de México o las de Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera? ¿Cuáles familias ahorran más? ¿Y cuáles consumen más? Si yo les Nosotros digo consumimos que, más. claro, pues es que están pensando en cantidad de dinero, menos, o sí, menos, nosotros ganamos menos, pero en proporción porcentual, ¿verdad? Eh, en el caso de los países ricos, la propensión marginal a consumir puede ser de 70, 60 y tantos por ciento. Quiere decir que todo lo que no consumen, ¿qué hacen con ese dinero? Pues lo ahorran, ¿verdad? ¿Sí? O lo invierten. O sea, en los países ricos, la propensión marginal a consumir es menos porque ganan más. En México y en los países más pobres, pues la propensión marginal puede ser hasta 95%. En Haití o en países de África, pues la propensión marginal a consumir es mayor que en México, ¿verdad? Porque casi todo lo que ganan, pues es para comer, para cuestiones de consumo familiar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan también, ¿no? La propensión marginal a consumir está incluida dentro del consumo total, que es C, mayúscula en esta gráfico 2.9. Acuérdense pues que C está formado por consumo fijo más el consumo de propensión marginal al consumo. Que ya dijimos, por ejemplo, que si el consumo fijo es de 50 y el consumo de propensión marginal es de 900, el consumo total C sería 950, ¿verdad? Nada más eso es lo que quería que recordaran. ¿Alguna duda? Bueno, entonces es C más la inversión neta más G y aumenta la tasa de interés, por ejemplo, del 10% al 15%, o sea, de I0 a I1. Todo lo demás es igual. Y entonces, en la línea de demanda agregada, cambia de Q de 0 a Q de 1. Entonces, tenemos un cambio hacia abajo, ¿verdad? Y entonces, el nivel de equilibrio nuevo, ¿cuál sería? Entre demanda agregada e ingreso nacional. ¿Cuál sería en Q de 1? ¿Cuál sería
el nuevo punto de equilibrio? ¿Mayor o menor? ¿Aumenta la tasa de interés? ¿Aumenta o disminuye la demanda agregada? Disminuye, ¿no? Claro. Ahora si es 20%, ¿cuánto van a pagar? Si son 100. Si son 10, perdón. Si son 10 de inversión, y antes pagaban $1 por cada 10 pesos, Habíamos dicho que 8 era neto, ¿no? así es. Entonces 1 menos 2 sería 8, ¿verdad? Y arriba sería 1 menos 1 sería 9. Entonces la inversión neta es mayor en Q de 0 que en Q de 1. Por lo tanto, la demanda agregada total pues, disminuye, ¿verdad? Y eso es lo que representa el cambio de la línea de Q de 0 a Q de 1. Y entonces ya pueden ver el nuevo punto de equilibrio. ¿Cuál sería el nuevo punto de equilibrio? El punto de equilibrio anterior, ¿cuál era? ¿Y cuál es este? Es Y0. ¿Dónde se cruzan las dos curvas? La de ingreso y la de demanda agregada. En Q de 0, ¿dónde se cruzan? En Y0. También la podríamos llamar Q de 0, que sería lo mismo. Es decir, la demanda agregada va a ser igual al ingreso nacional. Ese se llama punto de equilibrio. ¿Alguien no entendió? ¿Ya entendieron lo que es Y0? ¿Alguien no entendió? ¿Dudas? El punto de equilibrio es Y0. Y aumenta la tasa de interés, cambia la curva de demanda agregada, tiene que disminuir. Y entonces, el nuevo punto de equilibrio, ¿cuál es? Ahora, la curva de demanda agregada es Q de 1. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? De uno. De 1, exactamente. Entonces, ¿cuál es el efecto de un aumento en la tasa de interés? Si lo demás no cambia. ¿Cuál es el efecto? Disminuye la demanda agregada y disminuye el punto de equilibrio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, acá abajo, un poquito arriba, ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Se hace abajo otro gráfico en donde tenemos en la horizontal también Y, que es lo mismo que Y0 y Y1 hacia abajo, pero en la vertical, en la línea vertical no se pone QD, se pone las tasas de interés. La tasa de interés original era I0 y el equilibrio era Y0. Entonces, un punto de la curva IS sería ese en donde cruzan I0 e IS. ¿Sí? Que sería Y0, ¿no? O sea, es lo mismo. La diferencia entre el gráfico de arriba y el gráfico de abajo es que en la línea vertical, arriba es QD y abajo es la tasa de interés. ¿Qué pasó con la tasa de interés? Subió de I0 a I1. Y entonces, ¿qué pasa con el ingreso nacional? Disminuye, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es Aumenta mayor, la tasa de Y0 o interés. Y1? ¿Cuál es Y es cero. mayor? Y es cero. Y si cambia Y1, entonces, ¿qué pasa Disminuye. con el ingreso nacional? Disminuye. Disminuye. Entonces, la curva nos muestra que el aumento de la tasa de interés disminuye el ingreso nacional, y es uno de los grandes problemas de México. México tiene unas tasas de interés terriblemente altas, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de interés, por ejemplo? Ya les había preguntado. México es una de las grandes modificaciones que debe de hacer con el tiempo.
¿Cuál es la tasa de interés normal para un, bueno, promedio, podríamos decir, para un consumidor, bueno, para un inversor, para un inversionista? En Estados Unidos, ¿alguien tiene idea de cuál sería la tasa de interés promedio? ¿Es mayor o menor del 10%? Menor del 10%. Lo más seguro es que sea 3, 4 o 5%. 3, 4, imagínense, esa es la tasa de interés en Estados Unidos. Y en México, ¿qué es lo más barato que le cobran a los créditos por inversión? Creo que lo mínimo es entre 8 y 10%, pero algunos cobran hasta casi 30%. O sea, el promedio más o menos anda, pues de inversión, pues anda cerca de 20%, aunque también hay algunos que cobran 30%. Vean ustedes la diferencia entre tasa de interés en Estados Unidos y México. ¿Por qué creen que llega mucho dinero también? ¿Y por qué creen que la mayor parte de los bancos ya no son mexicanos? ¿Qué bancos mexicanos hay? Antes eran el 90% de los bancos eran mexicanos y ahora es al revés. 90% son extranjeros y 10% son mexicanos. A mí me tocó vivir eso. ¿Por qué llegaron tantos bancos extranjeros a México? Pues porque cobran más tasas de interés y ganan más. ¿Verdad? Aunque también, pues, pueden haber más problemas, pero no han tenido problemas que tuvo México desde el 82 al 95, 97. ¿No? Entonces ganan muchísimo más dinero los bancos aquí en México que en otros lugares. En países como México, bueno, en países muy inseguros como Haití o como los países de África, Nigeria, todos esos que son, pues también hay muchos problemas, ¿no? Sí pueden ganar más, la tasa de interés tal vez sea mayor, pero también hay más peligro de que se caiga de que no les paguen, pues porque en México uno de los problemas es de que muchas personas que piden crédito, muchos no pagan. Pues eso es uno de los problemas. Por eso también la tasa de interés es más alta, pero México ya no está tan atrasado como esos países. La tasa de interés ya debería de ser menor. Es lo que están intentando, es lo que están intentando los gobiernos mexicanos. Aunque bueno, lo son. Algunos no lo han intentado. Entonces, ¿sí se entiende lo que es la curva IS? ¿Alguien tiene dudas? ¿Cómo es que ustedes podrían ir eh, creando la gráfica de IS? Lo tendría aquí cambiando la tasa de interés, ¿verdad? Para arriba y para abajo le van poniendo puntitos y les va a salir la curva IS, ¿verdad? Yo les dije que era la tasa de interés I0 era 10% y después les puse de ejemplo que la I1 era de 15%, de 20%, perdón, de 10 a 20%. Pero pueden hacer otras, ¿no? Que puede ser del 5%, del 8%, del 10, del 12, del 13, 14, 15, 20, 25. Y si hacen eso, va a salir la curva IS. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Entonces, la curva IS, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que nos muestra la curva IS? El efecto en el ingreso nacional de la tasa de interés a través de la demanda agregada. ¿Verdad? Donde hay equilibrio, tiene que ser equilibrio entre demanda agregada e ingreso nacional. ¿No? Acuérdense que la curva de ingreso nacional pues tiene 45 grados de un lado y de otro, pues porque son los mismos, cuantitativamente es lo mismo en QD que en Y, en ingreso nacional. Donde se cruzan es lo mismo. ¿No? Si aquí son 500 en Y0, en QD son 500. Si Y1 son 300, en QD son 300. Por eso se usa así la curva Y. 45 grados. Así lo van a encontrar en todos los libros. Bueno,
Vamos a ver también otros efectos de otros indicadores. ¿Qué pasa con la política fiscal? O sea, los impuestos, pues, en este caso. Aunque también creo que hay aumento del gasto. Sí, aquí aumento del gasto del gobierno. Gráfico 2.10. Política fiscal, aumento del gasto de gobierno. Tenemos, aquí debería de haber QD0 y QD1, también se equivocaron aquí. ¿Cuál es la QD0? La de arriba, No. ¿Cuál es? Bueno, perdón, es que es más fácil si yo les digo, por ejemplo, que QD es igual a C más I más G. En economía cerrada, porque no hay exportaciones ni importaciones, ¿verdad? Estamos viendo economía cerrada. Entonces, la Y0 empieza, el equilibrio estaba en Y0, pero con QD igual a C más I más G, 0. ¿Qué pasa? ¿Qué es G? Gasto del gobierno. Tanto gasto de consumo como gasto de inversión está en G del gobierno. Y G0 aumenta. ¿Sí? G0 aumenta a G1. De G0, si G0 es 100, el otro puede ser 130, 150, no sé. Entonces, el equilibrio original es Y0. Y por eso les digo que QD debería decir QD0. Y la red de arriba debería decir QD1. Para ver la diferencia, ¿verdad? Porque QD y QD, estas dos no son iguales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienen una G de gobierno diferente. Entonces, inclusive también aquí los ingresos de equilibrio, los ingresos nacionales Y0, Y1 son diferentes. Aquí debería ser QD0 y el de arriba debería de ser QD1. Debería haberlo puesto yo. Pero bueno, ya entendieron, ¿verdad? Entonces, si aumenta el gasto del gobierno, tanto el consumo como la inversión, ¿qué va a pasar con la demanda agregada? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si aumenta el gasto del Va a gobierno. disminuir. Ay, ¿por qué? Si no, no, ¿por qué va a disminuir? Ve aquí en la fórmula. C y son iguales. Lo único que cambia es G. Y si aumenta, entonces QD aumenta o disminuye. Aumenta. Exactamente. Eso es lo que nos están mostrando. No modifica el consumo ni la inversión, lo único que se modifica es G, con aumento. Entonces, la demanda agregada aumenta cuando aumenta el gasto del gobierno. Es una de las cosas que hacen los gobiernos también cuando hay crisis. Los gobiernos aumentan su gasto, aunque aumenten sus deudas, aumentan su inversión, aumentan su consumo, hacen lo posible para levantar la economía y esa es una de las maneras de hacerlo. Porque al aumentar el gasto del gobierno, ya sea inversión o consumo, aumenta la demanda agregada. Y al aumentar la demanda agregada, ¿qué pasa? Al aumentar la demanda agregada, ¿qué pasa con el ingreso? Pues hay más producción y entonces hay más salarios, hay más empleo. Y entonces, ¿qué pasa? Antes teníamos ingreso nacional Y0 y ahora tenemos ingreso nacional, ¿cuál? Al aumentar G, el punto de Y1. equilibrio es Y1, ¿verdad? ¿Cuál es mayor? Y1. Entonces, ¿qué pasa con el ingreso nacional? Aumenta. Aumenta, muy bien. Entonces, también podemos hacer lo mismo que con la tasa de interés, nada más que aquí lo que
lo que se modifica es el gasto de gobierno, ¿verdad? Que aumenta. Allá vimos el ejemplo de cuando aumenta la tasa de interés, y si disminuye, pues pasa lo contrario. Aquí también, si disminuye el gasto del gobierno, pues entonces se podía empezar en QD arriba y luego bajar hacia abajo. Pero no, aquí tenemos un aumento del G. Entonces, también con esto podemos ver qué efecto se da en la curva IS. En el caso del gasto del gobierno, la curva IS cambia de IS 0 a IS 1 de manera paralela. Si ustedes van haciendo ejemplos de aumento del gasto público de G0 a G1, a G2, a G3, a G4, ya sea disminución, aumento, lo que sea, y van poniendo cada vez que aumenta G, cambia en caso porque no hay modificación ni de consumo ni de inversión. Dicen, no aumentan, la propensión al consumo es muy importante, y no, como C es la misma, consumo es lo mismo, la propensión al consumo, que es el 90% que les dije, no cambia. El consumo fijo pues puede ser inclusive mayor. Aquí está. En el caso que el gobierno aumente su gasto, sí puede aumentar el consumo fijo. Vean ustedes, cuando el ingreso es cero, el consumo fijo aumenta. Digo, cuando aumenta el gasto del gobierno de G0 a G1, pues aquí tenemos en Y0, tenemos un costo, un consumo fijo, ¿verdad? Que es donde hay ingreso cero y cuánto consumo hay. Cuando aumenta el gasto, se mueve la curva de demanda hacia arriba y entonces tenemos un nuevo punto de equilibrio en Y1. Aumenta, perdón, el ingreso nacional de Y0 a Y1. Y si ustedes hacen pues eso, van a tener varias curvas paralelas con este ejemplo. Empezamos abajo con IS. Acuérdense que la diferencia entre las dos gráficas nada más es que en la vertical aquí es QD arriba y en la vertical de IS es tasa de interés. ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué pasó con la tasa de interés? ¿Cambió o no cambió? Pregunta. Entonces no entendieron la IS. Lo pueden ver en la curva de IS. ¿Hubo cambio del gasto? Pero la pregunta es, ¿hubo cambio de tasa de interés? No, ¿Alguien me puede... ¿Por qué? pues se mantuvo Porque de además la manera, inversión no cambió, ¿verdad? ajá, ¿Perdón? se mantuvo, digo, ¿Cómo puedes demostrarlo en la gráfica? ¿Perdón? pues está de manera Sí, horizontal, es correcto lo que dijiste, no cambia la tasa de interés, pero ¿por qué? pues ahí por la línea punteada esa está de manera horizontal, Así es, eso en la gráfica. Pero acá, en las fórmulas de QD, ¿cambió la inversión? no, ¿Que la inversión no depende de la tasa de interés? ¿También? No cambió la tasa de interés, ¿verdad? ajá, Entonces, y en QD de abajo, lo que yo le llamo QD0, y es igual a I de arriba, ¿no? Entonces eso demuestra que no hay cambio en la tasa de interés. Por eso, acá abajo, pues la tasa de interés es la misma en QD0 y en QD1, la de abajo y en la de arriba. Entonces, por eso se pone I0. Vean ustedes que la tasa de interés abajo no cambia, es I0 nada más. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? el ¿Qué es ingreso, lo único que cambia? el ingreso nacional, No. Bueno, sí, el ingreso. Pero sí, sí, cambia el ingreso de Y0 a Y1. ¿Por qué causa? por el gasto del gobierno, Por aumento del gasto del gobierno. ¿Cómo está formado el gasto del gobierno? ¿Nada más por consumo? mm, y la inversión, No.
Exactamente los dos, gasto de consumo y gasto de inversión en G. Aunque hay algunas fórmulas en donde se pone la privada y la pública, ¿verdad? Inversión privada, inversión pública, es la inversión total, también se puede hacer eso, pero aquí estamos en este ejemplo sencillo. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda sobre cómo afecta a la curva IS el aumento del gasto del gobierno? Y para ver si entendieron, ¿qué pasaría si el gasto del gobierno disminuye? La curva IS se iría a la derecha o a la izquierda. Acá vimos que aumenta el gasto del gobierno, pero ¿qué tal si el gasto del gobierno disminuye? ¿Qué pasaría con el ingreso nacional? Baja. ¿Disminuiría o aumentaría desde Y0? Disminuye. Disminuye. Ajá. ¿Por qué? Correcto. Porque hay menos gasto en gobierno. Sí, pero entonces la QD sería menor, ¿verdad? Y entonces, si la QD es menor, ¿qué pasaría con el ingreso nacional? Sería menor, ¿no? Sí. Acuérdense que cuando aumenta QD, aumenta el ingreso nacional. Y cuando disminuye QD, disminuye el ingreso nacional, el equilibrio, ¿verdad? Entonces, si viéramos el caso contrario de disminución del gasto público, por ejemplo, podríamos tomar como original el QD1 la disminución del gasto la podríamos tomar como Y0. Entonces podríamos decir al revés, ¿verdad? Lo que vimos, que de Y1 cambiaría a Y0. Pero no es el caso que vimos, ¿verdad? Pero lo más le estoy diciendo para que entiendan que acá tenemos aumento de gasto, hay aumento de, inversión, perdón, de ingreso, ¿verdad? Hay aumento de la demanda agregada y hay aumento del ingreso. Pasamos de Y1 en la curva de arriba, de Y0 a Y1, ¿verdad? Y tenemos pues una curva así, pero cuando hay un aumento del gasto, como no cambia lo demás, se cambia, la curva IS cambia de manera paralela hacia la derecha, porque aumentó el gasto, de Y0 a Y1. Le estaba nada más preguntando el caso contrario, ¿no? Puede venir en el examen. Les digo, a ver, ¿qué pasaría? Ponme una curva IS donde disminuye el gasto del gobierno. ¿Cómo lo pondrían? ¿Disminuiría o aumentaría el ingreso, la demanda agregada, perdón? Si disminuye el gasto del gobierno y lo demás no hay cambio en los demás indicadores, nada más en el gasto del gobierno. Y el gasto del gobierno disminuye, ¿qué pasaría con el ingreso nacional? El gasto del gobierno disminuye. Aumenta. No, también disminuye. No, Disminuye. disminuye porque disminuye la demanda agregada, ¿verdad? Sí. ¿Lo ve? Disminuiría. Sí. ¿Y este es el caso que vimos o es el contrario? Es el caso contrario, ¿verdad? Y eso podría venir en Pero el tiene el mismo examen. efecto, ¿no? O sea, no ¿Perdón? es el contrario, pero sigue disminuyendo el ingreso nacional. Sí, es el contrario, sí, es el contrario. Aquí vimos aumento del gasto, pero ¿qué pasaría si hay disminución del gasto público? Eso es lo que le estoy preguntando. Pues pasaría lo contrario, ¿no? ¿Qué Sí. pasaría? Disminuiría el ingreso nacional. Primero la demanda agregada y después el ingreso nacional, ¿verdad? Pues Sí. podría ser al revés, como les dije. Pasaría de Y1 a Y0, ¿verdad? Si empezamos con el Y1. Pues a lo mejor no me entendieron eso. El problema es que aquí no puedo poner cosas y estar escribiendo como ese es uno de los problemas de educación virtual, que no me deja escribir aquí. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda? No. Bueno, pues ya vimos el cambio en IS por tasa de interés, gasto público. Y este es pues bueno, aquí está consumo fijo.
Dice, el incremento del gasto fiscal se denomina efecto de desplazamiento. Ok. ¿Esto por qué se los puse? Ah, bueno. Aquí está toda la fórmula del consumo total es igual a consumo fijo más la propensión a marginal al consumo, que es C minúscula, y multiplicado por el ingreso disponible o ingreso nacional. En este caso es lo mismo. Por ejemplo, donde dice C, dos puntos, C, CF más C, paréntesis Y mayúscula, D mayúscula. ¿Qué significa eso? El Porque consumo yo, es igual al consumo fijo acá más. eso lo puse yo, exactamente. Ajá. Porque acá, en la que está a la izquierda, que tiene la raya roja, pues no es correcta, ¿verdad? ¿Por qué no es correcta la de la raya roja? Porque no dice Aquí lo del puede ser. consumo fijo. No dice Exactamente, porque C es igual a C, lo mismo, más, no puede ser, ¿verdad? Ay, ni que fuera C minúscula por Y, si fuera siempre cero, pues sí sería C igual a C, pero no. No puede ser que el ingreso nacional sea cero, ¿verdad? Entonces, está equivocado, por eso este realmente es la fórmula que se debe utilizar. Consumo total es igual al consumo fijo, es decir, cuando hay cero ingreso, más el consumo que hay con el ingreso nacional. La propensión marginal al consumo sería C minúscula. Sería, ¿cuál es el ejemplo que les puse de países como México de propensión marginal al consumo? ¿Alguien recuerda? Consumimos más, Sí, pero 90%. ¿qué ejemplo les puse comparado con los países ricos? Propensión marginal al consumo se llama C minúscula. Si la propensión marginal al consumo es 90% y el ingreso disponible es 100, ¿cuánto sería la multiplicación? Digo, el 90% de 100. Pues 90, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que Y es 200 y C es 90%. ¿Cuál es el 90% de 200? 180. Exactamente, 180, ¿verdad? Entonces, la propensión marginal al consumo les dije que podía ser 90% en el caso de México. ¿Por qué en los países ricos es menor? El C minúsculo, propensión marginal al consumo. ¿Por qué en los países Ganan más. ricos es menor C minúsculo? Ganan más. ¿Por qué? Tienen que Ahorran más. entender lo que es un país pobre. Pues. ¿Eh? Porque ahorran más. México no es perdón, México es un país de nivel medio, digamos. Estamos ya de los países en desarrollo más altos, ¿no? Ya somos como de clase media a nivel mundial. Pero aún así, pues los países de clase media alta y de clase rica, pues están. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en Francia, en Noruega, en todos los países ricos, en Suiza? ¿Qué sería? La propensión marginal a consumir sería 90 o 95 o menor de 90. ¿Y por qué? Menor de 90 porque ahorran más, invierten más y gastan menos. Pues si es de 90 gastan casi todo en consumo. ¿Cuánto tienen de inversión? 10% nada más, ¿no? Sí. ¿Tampoco en Suiza hacen eso o en Alemania o en Estados Unidos? No invierten más, Entonces, ahorran más. Entonces, la sí. propensión al consumo, ¿cuánto sería? Como el 60, 70. Exactamente. Entonces, la propensión marginal al consumo es menor en los países ricos, porque allá las familias ahorran más. Acuérdense que esto es consumo, no ahorro, ¿verdad? Entonces, consumo más
La propensión marginal a consumir, consumo fijo es, recuérdense que es con cero ingreso nacional. De todas maneras, por eso se llama consumo fijo. Y el ingreso, el consumo que hacemos con el ingreso familiar depende de la propensión marginal al consumo. En el caso de un país, la propensión marginal al consumo promedio, vamos a suponer que en el caso de México es 90%, que es alto. Hay países que hasta 70% nada más es consumo, es la propensión marginal al consumo. Y hay 30% casi de ahorro. Somos países ricos. Entonces, ya se entendió eso, ¿verdad? Y abajo, entonces C igual a CF más C minúscula multiplicada por el ingreso. El YD es ingreso disponible. El ingreso nacional, pues. Llámenle ingreso nacional o ingreso disponible. Y abajo, pues YD, nomás le puse que YD depende de la tasa de interés, ¿verdad? YD es igual a Y menos T. Eso no debería haberlo puesto. YD es igual a ingreso. YD arriba es igual a Y menos T minúscula Y mayúscula. ¿Qué es T? ¿Las familias pagamos impuestos? Impuestos, sí. Exactamente. Entonces, el ingreso disponible, pues hay que restarle el ingreso que pagamos de impuestos, ¿verdad? El ingreso total que recibimos es Y menos TY es igual a YD. ¿Sí se entendió? Yo tengo una pregunta, no escuché la C minúscula que era. Es la propensión marginal al consumo. No sé por qué no en las muchos estudiantes no saben lo que es el tanto por ciento y el tanto por uno. El utilizar en investigación el tanto por uno es más rápido que utilizar el porcentaje. Aunque en los informes se habla de porcentaje, en los sistemas de comunicación se habla de porcentaje, pero los que investigamos, pues para evitar hacer más operaciones, utilizamos el tanto por uno. Por ejemplo, si la propensión marginal al consumo, C minúscula, es 90%, y ustedes tienen que usar el 90% de YD, tienen que hacer ¿cuántas operaciones? ¿Una o dos? ¿Puede repetirlo? Si ustedes le ponen, en lugar de C, en C le ponen 90% y YD es 200, ¿cómo podrían sacar los 180? 200 por punto 90. Pero ese es el tanto por uno. Muy bien. Pero si ustedes no utilizan el tanto por uno, que es 0.9, o sea, 90 centavos por cada peso, sería la propensión marginal al consumo al tanto por ciento, sería 90%, pero al tanto por uno sería 0.9 por uno. O sea, por cada peso, 90 centavos. Eso sería entonces, sería 0.9 multiplicado por 200 sería 180. Pero si ustedes ponen 90%, entonces tienen que multiplicar 90 por 200 y dividirlo entre 100. Son dos operaciones, ¿verdad? Pero si utilizan el tanto por uno, nada más hacen una operación. Como dijo tú, ¿cómo te llamas? 0.9 dijiste. Mandrele. Ajá. Tú utilizaste el tanto por uno, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, C no sería 90%, es mejor utilizar 0.9, ¿verdad? Que es el tanto por uno. El otro es cuántos pesos por cada 100. El otro es cuánto por cada peso, 90 centavos, 0.9. 0.9 por 200 es más rápido que multiplicar, que sacar por porcentaje, como les enseñaron en secundaria y en prepa. Es el 90% de 200, C es igual a 90%, C minúsculo es igual a 90%, tienes que multiplicar 90 por YD por 200 y luego dividirlo entre 100. ¿Y para qué? Mejor simplemente le quitas simplemente le pones el tanto por uno, 0.9 por 200, te da 180. Profe, disculpe, ¿puede hablar un poquito más lento si no alcanza, como que no se alcanza a escuchar bien?
Ah, no se alcanza. A ver, espérame. Déjame ver. Ay, tengo casi el 100%. A ver, ahí está. Ay, a ver. Ya me escuchan tal vez un poquito mejor. Voy a gritar un poquito más. Bueno, entonces, pues entiendan lo que es tanto por uno y tanto por ciento, ¿verdad? Para investigación es mejor utilizar el tanto por uno, más rápido. ¿Cuál es el 90% de YD? Multiplico por 0.9. El 80% sería 0.8, ¿verdad? 10% sería 0.1. ¿Y 5% cuánto sería? 5% ¿cuánto sería en tanto por uno? 0. Punto 05. Exactamente, no 0.5 como le ponen algunos. Sería 0.05, exactamente. Bueno, yo les recomiendo que utilicen el tanto por uno. Es más rápido. Bueno, vamos a ver esto finalmente. La política fiscal alza de impuestos. Aquí está el efecto en el IS. Tenemos igual QD, Y con ingreso nacional. Empezamos con una tasa de impuestos T0 de QD0 a QD1. Vean. Esta yo la hice QD0 igual a CFE más CFE, para que sea más claro. Y entonces, ¿dónde empezamos? Y empezamos en Y0, ¿verdad? El equilibrio entre, entre el... ah, ¿qué pasó aquí? ¿Está mal esto? Todavía estar arriba. ¿Qué cosa está mal? Sí, hay un error aquí. No me había dado cuenta. El Y0 debería de estar donde se cruzan QD0 con Y. La curva QD0 con la curva Y, que es la de 45 grados, Y. Y mira, no está. Y0 debería de estar un poquito a la izquierda donde se cruzan, ¿verdad? Es un error. Sí, sí, Es ahí sí se dan donde está. cuenta del error. Sí, donde cruzan es donde va Y0. Exactamente. No me había dado cuenta que hay un error aquí. Ay, este canijo. Bueno, ¿ya se dieron cuenta del error? Error Sí. del libro. Ok, qué bueno, que se den cuenta porque así se entiende más, ¿verdad? Bueno, entonces Q de 0 es igual al fijo, al consumo fijo, más la proporción al final al consumo multiplicado por el ingreso total menos lo que se paga de impuestos, que sería T0 por Y, más I, más G, más inversión, más gasto del gobierno que no hay, que no se cambian. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo único que cambia de Q de 0 a Q de 1? Ya lo pueden ver. ¿Qué es lo único que cambia? El impuesto. ¿Perdón? El impuesto. Exactamente. ¿Y cómo se expresa? De 1 De T0 a T minúscula 0 A a, T. minúscula 1. a T minúscula 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa eso? Allá, aquí arriba dice, ¿qué dice? Política fiscal, alza de impuestos. Eso es lo que significa. Que el tanto por uno, tanto por ciento que utilicemos de tasa de impuestos, aumenta. Y si aumenta, nos afecta a nosotros los consumidores. Si nos aumenta, por ejemplo, el IVA, Sí, por nos supuesto, afecta. ¿verdad? Entonces, exactamente. Entonces, por eso cambia de Y0 a Y1. Y si ustedes vean ustedes cómo el consumo fijo no cambia, empiezan la QD0 y la QD1 empiezan donde mismo, ¿verdad? Porque el costo, el consumo fijo no cambia. Vean, CF arriba y CF abajo es lo mismo. C minúscula y C minúscula es lo mismo. Lo único que cambia, Y es igual a Y. Lo único que cambia es T minúscula. Aumenta el impuesto de T0 a T1.
El ingreso nacional total Y no cambia, la inversión Y no cambia, el gasto del gobierno no cambia. Lo único que cambia, para entender, es los impuestos, la tasa de impuestos, tanto por 1 o tanto por ciento, el que utilicen ustedes. Entonces, en el primero Y0 tenemos una curva IS con el mismo impuesto. Acá nada más cambiaría el Y. Sí. Pero si cambia el impuesto, la curva IS se mueve acá arriba, en Q de 1. ¿Qué pasa con la curva de demanda? Disminuye, ¿verdad? Pasa de Q de 0 a Q de 1, que es donde se ve la flecha que va de arriba hacia abajo, de Q de 1, de Q de 0, perdón, a Q de 1, ¿verdad? Entonces cambiamos a un nuevo punto de equilibrio en Y1, ¿verdad? Y ahí, si nosotros hacemos también ejercicio, nos va a dar una curva de IS diferente. Cambiamos de la curva IS0 a IS1, ¿verdad? Entonces, el punto de equilibrio pasa por un aumento de impuestos nada más. Pasa de Y0 a Y1. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué ¿Disminuye? pasa con la tasa de interés? Velo abajo, en la gráfica de abajo. Y ya lo habíamos mencionado. ¿Qué cambió la inversión? No. ¿Cambió? Entonces, Ah, no, el que disminuye. ¿cómo puedes, Bueno, aumentaron los cómo impuestos. puedes demostrarme que no? Sí. ¿Tú cómo puedes demostrarme que no cambió la tasa de interés de los bancos? Pues acá abajo se ve, ¿no? Y 0, ¿no? Es la misma para IS1 y S2. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si cambia todo al mismo tiempo? ¿Quién sabe, no? Habría que hacer el cálculo, ¿verdad? ¿Qué pasa si cambia el costo fijo, cambia la propensión marginal a consumir, cambia el ingreso, cambia el impuesto, cambia la inversión, cambia el gasto público? Pues habría que hacer todo, ¿verdad? A ver cómo cambia, ¿no? Habría que hacer ejemplos, pero eso es muy complicado. Por eso, Entonces, si aumentan en estos los impuestos, no afecta la tasa de interés. no, directamente no. Así es. Aunque se aumenta la tasa de impuestos, en el mediano y largo plazo puede ser que sí lo afecte. Lo vamos a ver después, porque afecta la demanda agregada. Si disminuye la demanda agregada, ¿qué va a pasar en el futuro con las inversiones, por ejemplo? Si disminuye la demanda agregada, ¿habrá más producción o postproducción? Menos. ¿Y habrá más empleos o menos empleos? Menos. ¿Y habrá más ingreso familiar o más ingreso familiar? Menos. Exactamente. Entonces dijo, o sea, Entonces, si estos son aumentan los impuestos, no afecta la tasa de interés a corto plazo, solo tal vez a mediano plazo sí, pero y también a la demanda. la mediana, exactamente. Aunque puede suceder al mismo tiempo todo, ¿verdad? Pero esto es Pero para que ustedes entiendan cada uno de los cambios. Todos los libros lo hacen así, para ver cuál es el efecto de cada uno de los indicadores. ¿De acuerdo? Porque si tú mueves uno y mueves el otro y uno sube y otro baja, pues no sabes cuál es el efecto de uno, ¿verdad? En general. Bueno, sí, entonces, entender cuál es el efecto del aumento de impuestos, pues se utiliza esto en donde lo demás no cambia, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Descansen un ratito. Bueno, tengan clase o no tengan clase. También tengo clase ahorita. Y cualquier duda, ya en la próxima clase ya van a tener tareas sobre esto que hemos visto. Así que por favor les recomiendo, les pido que lean el documento, ¿verdad? Por si no entendieron todo, una pregunta. traten de hacer. Sí. Antes de que se vaya, es que no entendí yo bien lo del tanto por uno, tanto por ciento. O sea,
¿En qué parte dijo que se aplicaba o el concepto de ambas? No, yo no lo entendí. A los investigadores utilizamos el tanto por uno porque es más rápido. ¿Pero qué significa eso? ¿A qué se refiere? El tanto por uno quiere decir qué cantidad por cada peso. El tanto por ciento es qué cantidad por cada 100. Por cada 100 pesos, 90% de 100, ¿cuánto es? ¿Mande? El 90% de 100. Pues 90, 90% de 200. 180. Exactamente. Pero Entonces, si tú tienes algo ajá, más, ejemplo, eso lo puedes sacar multiplicando 90 por 100 o por 200 y dividiéndolo entre 100, ¿verdad? sí. Te da 180. Pero si tú multiplicas, si tú no utilizas porcentaje 90%, para no tener que dividir entre 100, simplemente multiplicas 100 por 0.9. ¿Cuánto te da? O sea, 90 centavos por cada peso. 0.9. 90, Y si multiplicas 0.9 por 200, ¿cuánto te da? 180, ¿Y cuántas operaciones hiciste en cada uno? 2, ¿Una o dos? una en cada uno. ¿Y en la otra? ¿Tu porcentaje? Pues, No. ajá. Ajá. Es más fácil el tanto por uno, ¿no? En las fórmulas. Pero ¿eso en qué se utilizaba? ¿En las gráficas? Sí, porque estamos multiplicando, ¿verdad? En realidad ahí es el tanto por uno. ¿Ya, Ok. ya entendiste lo que es tanto por uno? Sí, ya entendí que es la de qué cantidad por cada peso, pero ¿en qué se aplica eso? Sí, ahí lo están aplicando en realidad. Aunque No, algunos ponen, ¿en qué se aplica? Eso me algunos, pregunta. en algunos libros van a encontrar tanto por ciento. Y aquí le están utilizando, aunque no lo mencionan, el tanto por uno. Ajá. Por ejemplo, aquí pues, la tasa, la proporción marginal continua, le ponen al 0.9 como valor, ¿verdad? C minúscula le pondrían 0.9. Y el otro, y los que usan porcentaje, le pondrían 90%. Pero para sacar 90% tienes que multiplicar y luego dividir. En cambio, el otro nada más hay que multiplicar el tanto por uno. Y eso es lo que hacen los investigadores, pues no usamos el porcentaje Eso se para hacer utiliza en los las cálculos. fórmulas. El tanto por uno, claro. Es Ah, más ok. rápido. Si tienes que hacer varias operaciones de ese tipo, pues oye, sí, te ahorras mucho tiempo. Bueno, Ya. ok. Entonces, que descansen, les vaya bien.